Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Tengo talento, lo llevo en el corazón. Hola, 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 muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo está esa gente del otro lado? Nuevamente ingresando a tu hogar, a donde estés reunido con tus amigos para ver, por supuesto, el primer reality televisivo de Talentos por Zoom a nivel mundial. ¡Qué maravilla! Y declarado de interés nacional y cultural por la Cámara de Diputados. Hoy estamos ya en la última presentación para cumplir el grupo de participantes y de la segunda ronda, y después ya tenemos otra eliminatoria más. Así que a estar atentos y a no olvidar seguir nuestras redes sociales, fundamentalmente el Instagram de Casa Talentos PY. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder darle un like al flyer de tu artista favorito y ayudarlo a pasar de etapa. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro presentador. Un fuerte aplauso para el Casino de Asunción Único. Jugá seguro, hacelo en el Casino de Asunción Único. Por supuesto, también a nuestros auspiciantes Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Anda a disfrutar de los mejores platos de pescados ahí con el sunset y unos traguitos maravillosos en esta época de verano, ¿verdad? Suéltate el pelo, peluquería y spa. Muchísimas gracias también. Ducha solar, tratamientos estéticos, todo lo que te imaginas para estar acorde con el verano. Agradecemos también a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Osval Style por el luquete de siempre. Gracias por mimarme tanto. A Estelita Uñas, que me cuida las manos y los pies. Te dejo ahí el zócalo para que veas todas las sucursales. A Carola Boutique, tanto de Luque como de Los Laureles, con todo lo último tendencia en moda. Acércate a Carola Boutique. Y por supuesto, visten mis piececitos, Huempas Calzados. Muchísimas gracias a Huempas Calzados también. Hoy aquí en piso con un invitado, me encanta tenerlo aquí porque Casa Talentos vive cazando talentos. Yo vivo buscando talentos por todos lados y hace poquito nada más tuvimos Casa Talentos Casino de Asunción, que fue un éxito tremendo. Y uno de los ganadores de Casa Talentos Casino de Asunción hoy está aquí conmigo en piso, Julio Stanley, más conocido como Jotita. Bienvenido, ¿cómo estás, Jota? Muy bien, Andrea. Contentísimo por la invitación y gracias a vos por el espacio, ¿verdad? Feliz de compartir esta noche contigo. Me encanta, y Jotita va a estar puntuando también. Vamos a decirle a la gente que pueden ver tus videoclips, inclusive en tus redes sociales. ¿Cuáles son las redes, Jota? En Instagram estoy @js_, en YouTube estoy @js y en Instagram @js07. A la pucha, bueno, en Twitter. En Twitter, JS por todos lados. Bueno, quiero agradecer y darle la bienvenida a mi jurado diciendo que hoy nuestro presidente de mesa tuvo un pequeño inconveniente, no nos va a poder acompañar el queridísimo doctor Enrique Castro y bueno, Jotita va a estar puntuando en su lugar. Le damos la bienvenida a nuestro jurado de lujo y arrancamos con la diosa, la diva, la cocha pechocha de Casa Talentos, Norad Alfonso. Buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un saludo especial a vos y a la gran teleaudiencia de América Paraguay, a mis queridos compañeros también y a los participantes. Bienvenido 2022-2022, así que a meterle garra, ganas y fuerza para este año. Esa es la característica de Norad, sobre todo fuerza, porque eso es lo que puntúa Norad, entre otras cosas. Feliz de tenerte nuevamente con nosotros, Norad, gran compañera y amiga de años. Quiero agradecer ahora a mi queridísimo psicólogo, amigo personal, Ken paraguayo, influencer, coreógrafo, de todo, él es de todo, a un rollo de papel higiénico necesito para anotar todo su currículum. Estoy hablando del queridísimo
Fabio Esteche desde Granada, España. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Feliz de estar un día más cumpliendo, ¿verdad? Ya estamos en un año nuevo, disfrutando de esta maravilla de año que se viene con muchísimos proyectos y, por supuesto, una gira grandiosa por Paraguay también, en donde sé que América TV va a estar apoyándome también y, sobre todo, con ganas de volver a verlos y espero volver muy pronto. Así es que muy buenas noches a todos. Feliz de ver a nuevos participantes y a grandes talentos. Gracias a este programa que da la oportunidad para que ellos se asomen y podamos disfrutar de su arte. Y vos sos parte fija acá de Casa Talentos y te espero en piso nuevamente conmigo. Qué buena noticia me diste, Fabio, ¿eh? Te espero en piso porque recordemos que Amici, Fabio Esteche, fue quien creó el nombre del voto Ñemí, ¿verdad? Eso es de su creación y solamente Casa Talentos representando lo que es la cultura paraguaya, el idioma guaraní. Él fue el creador. Bueno, ahora vamos hasta nuestro temor guaraní, como yo le digo, porque es tan exigente el profe, pero nos enseña tanto también. Le damos la bienvenida al maestro Miguel Coronel. Buenas noches, profe, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos los presentes, al jurado, compañero, Amici, Fabio, Norat, también a vos, un saludo cordial, un saludo también a los que están acá participando. Y como siempre, esta noche estoy... ¿Cómo estás hoy, profe? Puntilloso, no estoy implacable, estoy puntilloso. Estoy viendo cosas que la gente normal no puede ver. Eso es mi trabajo, ver para poder después, como usted dice, la parte técnica, profe, que nosotros no detectamos, ¿verdad? Porque hay que tener los estudios necesarios para eso. Y esto le va a servir después a los participantes para inclusive poder saber si el profesor que tiene adelante es una persona buena, es una persona docta, es una persona capacitada. Entonces, ese es mi trabajo, detectar eso y poder corregir para mejorar, porque el mundo es muy competitivo y no solamente vale la buena imagen, escuela de aprendizaje, profe. Como siempre digo, Casa Talentos es una escuela de aprendizaje gratuita y tenemos el lujo de tener grandes maestros como, por ejemplo, el maestro Miguel Coronel, que quiero que lo sigan en las redes sociales como Conservatorio Miguel Coronel. Bueno, profe, también le cuento a todos los participantes que vamos a tener un curso de alto entrenamiento para casting televisivo. Vamos a hacer coreografía, técnica vocal, cómo hablar en televisión, ver los performances. Entonces vamos a preparar el próximo programa vas a estar acá conmigo en piso para poder desarrollar todo eso, porque me interesa muchísimo. Un artista tiene que ser completo. Así que quiero que te prepares nomás ya, profe, para venir. ¿Y qué te parece, profe, si arrancamos ya con nuestros participantes de hoy? Porque sé que están ahí por el Zoom prendidísimos y seguramente están ansiosos, ¿verdad? Imagínense, los están viendo en todo el país y el mundo. Así que quiero dar la bienvenida a la representante de Asunción. Ella es Diana Martínez. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos. Feliz año nuevo, primero, y también estoy muy feliz de estar nuevamente. Bueno, te felicito por haber pasado, Dianita, a la segunda ronda y quiero presentar ya tu material. Fue decirnos adiós cuando nos madurábamos más. Hasta la trina migró, presagiando al final. Qué triste
Los aplausos para Dianita Martínez, un material espectacular. Y bueno, ¿qué digo siempre yo? Ustedes ya lo saben de memoria, yo no soy jurado, no puedo opinar, así que vamos a arrancar con Norad, a ver qué nos dice. ¿Tuvo fuerza o no tuvo fuerza? Bueno, Dianita, antes que nada, bienvenida al programa Casa Talentos y que pases súper bien este año, a cosechar éxitos y a tener también mucha perseverancia en esta vida. A ver, Dianita, este tema a mí me encanta, es el triste de José José, que nos dejó ya hace 2 años, el gran cantautor, para mí uno de los mejores cantantes mexicanos y del mundo, ¿verdad? Realmente José José marcó un antes y un después con este debut, con esta canción. Bueno, Diana, te soy muy sincera, a mí realmente no me gustó. Yo te escuché por momentos porque para estar con esta canción y tener esa tonalidad tenés que tener muchísima fuerza y yo escuché más el sonido de la música que tu voz, ¿me entendés? O sea, mi puntuación es buena, pero para la próxima un poquito con más ganas, con más fuerza y a meterle garra, querida Dianita. Así te mando un beso. Excelente, entonces el voto Ñemí de Norad Alfonso, escuchamos su devolución y el voto lo vamos a conocer en el momento de presentar los sobres de eliminación. Vamos ahora hasta nuestro Amici el Ken paraguayo, a ver qué nos dice desde Granada, España, este desgraciado, pero qué nivel, che, qué gusto. A ver, Fabio. Y eso que acabo de llegar de París. Ah, bueno, livianito. La verdad que a mí me gustó muchísimo la presentación, a mí me gustó, yo concuerdo con mi compañera Norad de que sí le faltaba un poco más de ímpetu, un poco más de fuerza, ¿verdad? Pero a mí me gustó, pero tenemos que mejorar, pero trabajó mucho porque el video se vea bien, porque tenga una buena presentación. Lo que pasa es que muchas veces la elección de las canciones también no es la apropiada. Exacto. Y tenemos que mirar mucho eso también y consultarlo con nuestro alrededor. Me salió bien, está bien esta canción y esto y aquello, como dice el maestro, consultar a profesionales también para asesorarnos, porque si queremos ir pasando de etapas, pues entonces tenemos que ir mejorando cada día. Si es que llegó a esta instancia es porque tiene talento y lo que le falta es un poco más de esfuerzo, pero de todas maneras, como me gustó, mi nota para ella es un 7. Muy bien, excelente puntaje entonces de Fabio Esteche. Y ahora sí llegó el momento en que todos temblamos. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la devolución de nuestro querido maestro Miguel Coronel, el tenor guaraní, que yo lo bauticé. Yo bautizo a todo el mundo como el temor guaraní. Buenas noches, profe, quiero escucharte. Buenas noches, esta niña. Andrea Martínez, ¿puede ser? Diana, profe. Perdón, Diana. Diana Martínez. A Diana Martínez de Asunción. Bueno, querida Diana, si vas a continuar en este mundo del canto, que tenés la voz, tenés la juventud y tenés la belleza, no así la técnica, ¿verdad? Te falta un fraseo, tu fraseo tiene que ser más contundente. Vos tenés que, cuando cantás, tenés que transmitirme lo que cantás, convencerme de lo que cantás. Tu articulación es deficiente al máximo, lamentablemente tengo que decirte, porque esto es lo que tenés que trabajar, y te falta un poco más de expresión corporal cuando cantás. O sea que es un todo. Mi calificación hoy es un 6. Muy bien, muy bueno. Yo digo, la verdad que para hacer la calificación del maestro Coronel un 6 es muy bueno, y tomen siempre las devoluciones del jurado para aprender, como yo les digo, para su proyección, la proyección de su carrera a futuro. Ahora sí, vamos a escuchar la devolución de Julio Stanley, Jotita, y después vamos a estar hablando de su nuevo material, Conocerte, de dónde salió eso, pero ahora vamos a escuchar su puntuación. Bueno, la verdad que yo estoy sorprendido
porque yo a esta chica la conozco, no sé si ya se acuerda de mí. Ajá. De vista la conozco del colegio y estoy sorprendido, no sabía esta faceta de ella, ¿verdad? Ah, mira. Y como dijeron los maestros, le faltó fuerza. Fuerza, Pero estoy sorprendido y encantado que tenga este talento que yo desconocía, la conozco de vista nada más, ¿verdad? Y me sorprende bastante y a mí me gustó y le doy un poquito de confianza y doy un 7. Un 7, muy bien. Fuertes esos aplausos. Entonces, Dianita, ¿qué te pareció la devolución del jurado? ¿Por dónde está? Ahí está. Muy bien. Tenelo en cuenta para poder llevarlo adelante. Mejorar. Exacto. No hay que enojarse porque acá, si llegaste hasta acá, es porque sos talentosa, mi amor. O sea, eso ya es obvio. Y ahora es importante ir aprendiendo esos pequeños trucos que nos dan estos grandes para poder seguir creciendo. Pero salió mal el audio. ¿Salió mal el audio? Creo, porque fue en el cerro. Cierto. Y mi papá puso en el auto la pista. No sé si por eso se escuchó más ese que mi voz. Ya. Bueno, vamos a ver eso y te deseo toda la suerte, Dianita, para seguir adelante en la próxima ronda. Un fuerte aplauso para vos y también para Asunción, que está muy bien representada por Dianita Martínez. Y si hay algo que tiene Casa Talentos es que va de un lugar a otro, de un punto del país a otro, de un país a otro, y ahora lo vamos a hacer. Nos vamos a trasladar hasta San Antonio, donde recibo a Eric Mujica, porque recordemos que Casa Talentos es un programa inclusivo. Él es hijo de la ganadora del primer ciclo de Casa Talentos Paraguay. La sangre no es agua, de Lisis Candia. Así que buenas noches, bienvenido Eric. Él está por ahí, pero no podemos tener una conexión por Zoom. Lo recibimos. Muy bien. Buenas noches, Eric, bienvenido. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer enorme tenerte en mi vida, porque sabía que teníamos algunos problemitas de conexión, pero sin embargo pudiste entrar, estás acá con nosotros. Estoy feliz y quiero ver tu material. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Para los dos en esa nueva tierra, América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Qué tema que me encanta. Fuertes esos aplausos. Quiero enviar un saludo enorme a toda la ciudad de San Antonio, que ya me han invitado también a estar ahí con ellos. Me han tratado súper bien. Qué lindo material y qué dulce voz tiene Eric Mujica. ¿Qué te parece, Norat? Eric, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Un placer tenerte aquí. Bueno, Eric, este tema sabemos que lo hizo el señor El Sol de México, Luis Miguel, uno de los mejores cantantes de habla hispana que tenemos, ¿verdad? Fue de los 90. Y bueno,
A mí me gustó, Eric, tenés que mejorar en algunos aspectos, eso lo traslado al profesor, obviamente, pero dentro de todo a mí me gustó, tenés una voz muy dulce, comenzaste así lento y después le metiste fuerza a Eric, así que me gusta muchísimo. Mi puntuación es extrema, pero es buena. Un beso grande. Muy bien, excelente. Ya tendremos ese voto ñemí de Norada Alfonso. Y ahora nos vamos nuevamente hasta España porque quiero escuchar a Michi. Es increíble el talento que hay en personitas, por así decirlo, porque es demasiado joven todavía Eric, ¿verdad? Tiene el talento que es la base. Como dijo mi compañera, técnicamente tiene que mejorar muchísimas cosas, pero por lo menos me gusta ver que hay personas que se esfuerzan por hacer un buen vídeo, una buena presentación. Así es que Eric, felicitarte. Este camino es muy difícil porque siempre hay que estar aprendiendo y hay que estar absorbiendo como una esponja, ¿verdad? Todos los conocimientos que nos van transmitiendo los maestros o los influencers o las personas que nos van guiando, ¿verdad? O dando sus puntuaciones a lo largo de esta trayectoria. Yo te auguro el mayor y el mejor de los éxitos para este año. Esperemos que llegues muy lejos en esta etapa de Casa Talentos y mi puntaje para vos es un 8. Muy bien, un 8, Eric. Excelente realmente. Y bueno, a ver qué nos dice nuestro maestro Miguel Coronel. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer escuchar una linda interpretación. ¿Sabes cuál es el problema con este tema? Lo que pasa es que vos sos un niño con una voz muy angelical y este tema tiene mucha fuerza. Sí. Y por más que lo quieras, no lo vas a poder interpretar como el mercado está acostumbrado a recibir este tipo de temas. Tenés que cantar algo más angelical, que tenga fuerza, pero no con este ímpetu que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que tu fraseo es un poco cuadrado, te fuerza un poco la voz en los agudos, te falta un poquitito de articulación también. Ese es mi consejo. Muy lindo tu video, espectacular, no hay nada que ver, tu stage está impecable, me gusta el color de tu voz, una voz angelical, pero creo que tenés que cantar un tema más acorde a tu timbre vocal, y esto es para una voz grande. Entonces eso hace que tu voz chiquitita y delicada no luzca. Entonces mi calificación es un 8. Un 8, pero excelente puntuación, profe. Una vez más volvemos al punto de la importancia a la hora de elegir el tema que va a interpretar cada artista, ¿verdad? Ahora quiero escuchar a Jota, que está acá al lado mío, a ver qué te pareció este talento. Bueno, Eric, déjame decirte que sos un capo, me encantó. La percha, la facha, espectacular. Viste qué elegante estaba. Espectacular, fachero. Y como dice el profe, que no se preocupe, que la verdad, alcanzarlo a Luis Miguel, yo creo que a Luis Miguel. El único cantante en el mundo que alcanza todos los tonos, es maravilloso. Y a mí me gustó, solo que para mí quizás le faltó un poquitito más de convicción y de creer más, como dice Nora, también empezó un poquitito bajito, tenía que con fuerza, ¿verdad? Pero me gustó, también le doy un 8. Muy bien, excelente. No voy a pedirle devolución a Eric porque está bastante engripadito, pobre, no está pudiendo hablar, entró al Zoom para compartir con nosotros. Pero mi amor, para vos, para todo San Antonio, un fuerte aplauso y realmente me encantó tu presentación. Bueno, ahora sí, Jota. Sí. Quiero saber un poquito y bajo este papel acá en mi mesa, mi rutina que me pasa ahí Sandrita, que parece un papel higiénico de largo. Quiero saber de dónde surge, tenés varios temas escritos ya, canciones. Escritos tenés muchísimos. Muchísimos, escritos muchísimos. ¿Aproximadamente cuántos? 20, pasando la lista de 20. Bueno. Pasando 20. Y de esos 20 materiales, ¿llegaste a grabar ya los videoclips de cuántos? 7 canciones y 4 en Spotify. Genial.
Hoy vamos a hablar específicamente del último que presentamos, que lo presentamos también en el Casino de Asunción y fue un éxito total, que estamos viendo el videoclip de fondo, Conocerte. Contame un poquito a raíz de qué se te antoja, cómo surge esa inspiración, porque es muy sugestivo Conocerte. Esa inspiración surge de una persona, una chica, la cual ella no está, pero quedó este recuerdo muy lindo, ¿verdad? Que quise mucho. Recordando los momentos buenos, recordando los momentos malos quizás, pero más los buenos. Ajá. Y tratar de expresar al máximo lo que sentía esa madrugada, porque fue una madrugada que en una noche... Una madrugada dio para que escribas este tema. No, en una noche. Y vos sabés que al terminar de escribir, empecé a cantar y al llegar al coro, te juro que lloré. ¿Lloraste? Yo me emocioné con mi música. Y al presentarlo en el casino también lloraste. Sí, ahora te pregunto, ¿eso fue un amor de una noche? ¿La conociste? No. ¿Siguió después la relación? ¿Llegó a escuchar tu tema? Sí, escuchó, le gustó, se emocionó. Después me imagino. Se dieron las cosas otra vez, pero como dice, por algo no se dan las cosas también, ¿verdad? Pero como digo, quedó este recuerdo muy lindo y va a quedar siempre, para mí al menos, ¿verdad? A pesar de que no haya funcionado. Y expresé quizás todo lo que sentía. Y nada, salió esto, que la verdad a mí me sorprendió y para mí es una de las, si no la mejor canción que llegué a escribir hasta ahora. Me encanta. Bueno, vamos a recordar a la gente dónde puede ver este material, Jota. Este material está disponible en YouTube, está disponible en Spotify y está disponible en mi canal de Instagram. Y también en Facebook que compartí por ahí. ¿Cómo se llama tu canal de Instagram? JS. Te voy a deletrear porque es medio complicadito. JOTASSE. JS, Conocerte. Perfecto. Bueno, vamos a poner ahí abajo en Zócalo después en edición. O sea, le vamos a pedir acá a la gente que nos coloque ahí abajo un ratito, por favor, para que se pueda ubicar más fácil. Y ahora es momento de ir a un pequeño corte comercial, agradeciendo por supuesto al Casino de Asunción único, a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino, a Suéltate el Pelo Peluquería y Spa, a CC Trofeos de la ciudad de Caaguazú, a Osval Style, a Estelita Uñas, a Carola Boutique y a Huempas Calzados. No te despegues de las pantallas de América porque enseguida volvemos con mucho más Casa Talento Paraguay. Y con determinación la
Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Vuelta de pausa y sigo aquí con Jotita, Julio Stanley, compartiendo, qué lindo ese videoclip que veíamos con el tema Conocerte. Y ahora nos vamos hasta la ciudad, maravillosa ciudad de Luque. Yo le digo en realidad la República de Luque, porque es así, es la República de Luque. Quiero recibir desde ahí a Juan Manuel Gracia. Buenas noches, Juancito, bienvenido. Buenas noches, nuevamente contento de compartir nuevamente con ustedes. Un lujo tenerte, él es instrumentista y uno de mis instrumentos favoritos es el que ejecuta, que yo siempre digo, ¿cómo hacen para tocar el arpa si con 6 cuerdas de la guitarra ya cuesta? Imagínense 36 cuerdas. Juan es un capo y quiero mostrarles lo que hace. ¡Qué bárbaro! Honorando, me vas a decir que esto no tuvo fuerza. Claro que sí, bienvenido Juan, un placer tenerte aquí en el programa Casa Talentos. A mí de verdad me encantó, me encanta. Así que mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Excelente. Gracias. El voto Ñemí de Norad para la República de Luque, por supuesto, y para Juanma. Muy pronto vamos a estar con novedades conjuntamente con la Dirección de Turismo y la Municipalidad de Luque. A estar atentos toda la República de Luque, porque me van a tener por ahí prontito nada más. Vamos a escuchar ahora a Michi, a ver qué. Escuché que estaba comiendo algo por ahí, a ver qué nos dice. Maravilloso este joven talento, la verdad que tengo que felicitarle. Y como decimos, verdad, los paraguayos, se popular la genduya, ve la pecha, la ñandera picha paraguayo o momba eguazula ñande instrumento fuera yepa. Fabio, y que Fabio, los jóvenes traducí un chiqui eso, porque después la gente de México, de los otros países me piden, y vos sos profe de guaraní, así que te voy a pedir. Les voy a traducir que es muy afable para nosotros que vivimos en el extranjero escuchar a este tipo de jóvenes talentos que ejecutan un instrumento tan auténtico del paraguayo y que forma parte de nuestra idiosincrasia en el Paraguay, que Exacto. Sentimos mucho orgullo, mucha satisfacción, sobre todo mucha ternura y añoranza por nuestro país. Este muchacho tiene lo que se tiene que tener, el talento, tiene fuerza, tiene presencia. Y sobre todo lo que lo hace con alegría y se ve que disfruta muchísimo. Indudablemente mi primer y creo que el merecido 10 de la noche. Felicidades. Muy bien, fuertes esos aplausos. El primer 10 de Fabio la noche de hoy y el primer 10 de la noche. Y ahora vamos a escuchar a Jotita. ¿Qué opinás, Jotita? Y a mí otra vez felicitarle por el vestuario. Se nota que lo que hizo con sentimiento más que nada. Y eso de destacar, ya que no usó su voz, usó simplemente el instrumento, pero espectacular, me encantó. Y me transportó a la casa de mi abuela, como te dije, la sopa de la familia, sí.
Entonces yo te iba a dar un 10 también. A mí me encantó. Maravilloso. A mí también me transportó a mi ¿verdad? abuela, pero en Buenos Aires, porque me pedía siempre que aprenda a Sí. tocar el arpa. Y le decía yo, abuela, yo toco, pero no ejecuto, ¿verdad? Así que bueno, espectacular, Juanma. Quiero felicitarte, mi vida, a vos y a toda la República de Luque y a seguir adelante, Juanma, porque tenés un camino enorme todavía por delante. ¿Algo que quieras dar como devolución? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y mucha fuerza. A seguir adelante. Este muchacho, ¿de dónde pico salió este chico? De la República de Luque. De la República una de Luque. artistas. Ay, na, mi hijo, ¿cómo lo que tocas tan mal el arpa? Profe, vos. ¿Sabes qué? Me encantó. Muy espectacular. Me asustaste, espectacular profe. tu vestuario. Qué bárbaro. Tu fondo, el muchacho que te acompaña, cómo te parás, cómo expresar. Hasta tu rostro canta cuando tocas el arpa. Me encantó, hijo. Felicitaciones. Escuché el ritmo, yo estaba mirando todos los detalles. Tu digitación correcta, el ritmo correcto, las notas todas en su lugar. Transmitiste el entusiasmo. Ya no queda nada que agregar. Un 10, el primer 10 de la temporada. Qué bárbaro, yo no puedo creer. El maestro Miguel Coronel, un 10, qué susto me dio. A vos que estás del otro lado te habrá pasado lo mismo cuando dijo no me gusta. Dios mío, profe, casi me dio un paro. Ahora sí, Juancito, te escucho. ¿Estás por ahí todavía? Agradecerle a todos y muchas gracias. Juanma, fuerza y a seguir adelante, mi vida. Ahora, yo como amo tanto Luque y tuve mucha experiencia, ya trabajé mucho por Luque y este año, este 2022 se viene muy fuerte con Luque también. Quiero quedarme todavía por ahí porque quiero recibir a Alma Pérez. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para vos, para la audiencia y para los miembros del jurado. Bueno, un gustazo, mi vida, tenerte aquí en Casa Talentos. Felicitarte por haber pasado a la segunda, no temporada, el segundo ciclo de la tercera temporada. Y quiero pedirle a producción, por favor, su video, a ver qué nos presenta Almita en esta oportunidad. Ayer te vi pasar cerca de mí, tu mirar adiviné, no sé por qué que te querré. Ayer te vi, te sonreí, ayer soñé que te besé y dudo y pues ya no sé si lo soñé. Eres la luz que iluminó el cielo azul que yo soñé. Ayer te vi pasar cerca de mí. Ayer te vi pasar cerca de mí y en tu mirar adiviné, no sé por qué que te querré. Al despertar estoy sin ti y yo no sé si fue verdad, si fue quimera o tal vez fue realidad. Es una historia que me nubla la memoria, es un tormento que me mata sin piedad. En mi cabeza da más vueltas que una noria y yo no sé si fue mentira o realidad. Y yo no sé si fue mentira o realidad. Shemo Pirimba, ¿qué quieren que le diga? Shemo Pirimba, tengo piel de gallina porque me encantó realmente. Nora, ¿qué opinás vos? Alma, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte. Aparte de ser una bella niña, se nota que amás lo que haces, porque el ser humano tiene que amar lo que uno hace, ¿verdad? Sea canto, baile, malabarismo, lo que sea, y se nota que lo haces, que te gusta el canto. A mí realmente, Alma, me encantó. Tuviste fuerza en todos los sentidos, le pusiste ganas, le pusiste pasión, así que mi puntuación es excelente, pero es secreta. Muy bien, pero ya nos tiró una ideita ahí de lo que va a ser ese voto Ñemí próximamente. A Michi, ¿te gustó como me gustó a mí?
A mí yo estoy todavía así tipo suspirando, ¿verdad? Tipo que me transporté, como si estuviera enamorado. Todavía no conozco lo que es enamorarse, pero algún día cuando conozca... Yo sé que... Yo sé de varios romances tuyos, pero no puedo nomás contar porque somos amigos. No puedo asegurarte que me enamore. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, pero a lo que los vamos, otros se enamoraron, Alma. sí. Sí, eso ya es problema de cada uno. Me encanta. A ver, ¿qué opinas? Bueno, maravillosa, Dios mío. La verdad que Luque tiene demasiado talento. Muchísimo. Es increíble que en Paraguay existen este tipo de talentos y que no podamos exportarlos todavía. Yo creo que algo está fallando en nuestra sociedad. Deberíamos apoyar muchísimo más. Increíble y con una sensibilidad, una ternura, a la vez con muchísima fuerza, como dice mi compañera, a la que amo honorar. Y que no sé, para que yo me quede sin palabras, que tengo una lengua karateca, ya es mucho. Y a mí, Alma me dejó sin palabras, porque como digo, yo la señé en Yokohama para que a mí me callen, es muy difícil. Maravillosa en todos los aspectos, para mí correcto, desde mi punto de vista todo correcto, sin ningún fallo. Felicitarle también a los músicos, que creo que a uno ya lo conocemos, por también acompañarles y impecable todo. Mi nota sin duda es un 10 y muchas felicidades y un beso para vos. Muchas gracias. Muy bien, Almita, hoy con todo mi vida. Y yo te cuento, Alma, que aquí mi compañero de piso, yo no sé, Sandra, mi productora, si tenés algún babero o algo así, porque Jota estaba con la boca abierta mirando, me dice, es completa, es hermosa, es bueno. Voy a dejar que dé su opinión, pero está muy distraído acá con el video de Almita. Está difícil. Está difícil. ¿Qué está difícil? Dejar de mirarle a No sé si me gustó más la música, ella, el video. Qué bárbaro, una declaración acá directa. No, pero la voz, la presencia, la sencillez, que es algo hermoso. Para mí, espectacular. Ahí están los perros. Para mí, espectacular. Para mí, espectacular. Algo hermoso, su interpretación, su sencillez, todo. Para mí es un 10. Muy bien, qué bárbaro. El profe, mi querido maestro Miguel Coronel, a ver si está de acuerdo con todos nosotros, porque él ve toda esa parte técnica que nosotros no vemos, que es complicado, ¿verdad? Sí. A ver qué me dice el profe. Bueno, querida Alma, buenas noches. Un saludo a Luque. A mí me faltó claridad en tu interpretación. Te falta un poquitito de un poco de vibrato para poder corregir los finales de frases, si no queda muy cuadrada la voz. Ese final, esa cadencia final sonó muy gritado para mí. Es como un grito de desesperación. Todo eso tenés que corregir. ¿Vos estudias canto, hija? Sí, estudio. Bueno, tenés que trabajar con tu maestro de canto todas estas orientaciones que yo te doy, porque es como un grito, y como yo le digo siempre a los artistas, me tiene que convencer el artista, ¿verdad? Y me tiene que convencer con técnica. Así es que, hija, mi calificación para vos a mejorar y todas estas indicaciones que te doy un 7. Muy bien, excelente puntuación en esta gran escuela de aprendizaje que es Casa Talentos Paraguay, con este lujo de maestros que tenemos. Le enviamos un beso al doctor Enrique Castro, mi querido doctor Google, que hoy no pudo estar presente porque está también de aquí para allá. Es la primera vez en todas las temporadas que él se ausentó, así que le dimos permiso, pero te extrañamos, Enriquito. Bueno, vamos a ir, Sandrita, a un pequeño corte, ¿te parece? Tenemos ya a Jorge. Bueno, perfecto. Bueno, acá hay un tema, Jotita. Tenemos a un participante que creo que vos lo llegaste a conocer y fue compañero tuyo en el casino de Asunción, ¿verdad? Un gran intérprete nacional también. Él representa a la ciudad de Curuguatú. Su nombre es Jorge Brites, y aunque no pueda estar presente hoy por el Zoom por motivos laborales, quiero mostrarles su gran talento.
sudor mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo sus valientes, tiene mujeres dignas del país, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un manejo enamorado. Artesano y mi bandera cantando-ti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Qué lindo realmente, y me hace acordar a un gran amigo que es Dani Mesa, ¿verdad? Qué tema que te llega profundo. Vamos a ver qué opina Norat. Bueno, bienvenido querido Jorgito al programa Casa Talentos. Bueno, Jorgito, este tema es de un cantautor paraguayo, así se dice, ¿verdad? Creo que es Pablo Venegas. Pablo Venegas. Así mismo. Sí. Tengo un poco de memoria todavía. Mi memoria. Bueno, a mí me gustó, pero hay cosas que corregir. Yo sé que todos les ponen ganas, o sea, todos, y bueno, hay cositas que corregir, pero va por buen camino, así que un beso grande, mi puntuación es secreta. Muy bien, excelente ese voto Ñemí, que falta poquito, y no te olvides de seguir las redes sociales, fundamentalmente el Instagram de Casa Talentos PY, porque ahí vas a darle un like al flyer de tu participante favorito y le sumás un punto para pasar a la siguiente ronda. Amichi, ¿por dónde andás? Aquí estoy. ¿Terminaste de comer? Tenemos hambre. Ahora ya el postre, unas uvas para completar. No me cuente que estoy con hambre. Salgo acá y ya me voy a cenar. A mí sí, yo estoy, bueno, a dieta no, pero cuidando muchísimo mi alimentación, porque la vez que estuve en Paraguay, vos me engordaste también muchísimo. Fabio. Dios y ahora bajé muchísimo. Cuando me vean no me va a reconocer de tan delgado que estoy. Bueno, este artista es muy bueno, bastante bohemio, así como muy suyo, lleva a su terreno todo lo que canta y eso es bueno, ¿verdad? Porque uno disfruta del talento innato que tiene la otra persona, de su manera de expresar, ¿verdad? Porque lo hizo con una fusión muy buena, y es llamativo también que los nuevos cantantes se interesen, ¿verdad? Por cambiar totalmente la versión a lo que totalmente estamos acostumbrados con cada tema musical. A mí me gustó y esperemos que siga ese camino, ¿verdad? Porque tiene algo muy importante, que es un talento innato y se le nota. Yo creo que no es de estos que se pasan la vida estudiando, sino que ha aprendido más de una manera autodidacta. Exacto. Y nada, que le felicito y que le mando un abrazo enorme, y mi puntuación para él es un 9. Muy bien, excelente, un 9, qué buena puntuación. ¿Cómo venimos hoy, A ver, profe, ¿qué opinás? Mi maestruli. ¿Qué tal? Acá estoy haciendo unas anotaciones. Esas anotaciones a mí me asustan. Sí. Acá tengo todito en mi cuaderno, todas las anotaciones, y es que de todas las temporadas yo tengo bien organizado. Tipo, ¿sabes de quién aprendí? Yo veo los programas y Polino hacía eso, anotaba todito las orientaciones y después quedaba como un documento para más adelante. Bueno, yo tengo también anotado. Y buenas noches, Jorge. No me gustó tu stage, no me gustó tu outfit, no me gustó tu interpretación.
le falta más convincente. Tu fraseo, hijo, no estaba acorde con tu voz y es como que te fuerzan los agudos, te falta técnica de apoyo y estaba un poco sucio tus finales de frase también. Entonces, es una mezcla de errores y de defectos que hace que tu interpretación no sea eficiente y eficaz. Entonces, a mí me gustó a medias, lamentablemente, como era, esa es mi percepción y te pongo un 6. Un 6, perfecto. Bueno, muy importante, no me canso de repetirlo, tomar en cuenta las devoluciones del jurado para las carreras de ustedes a futuro. Esta es una escuela de aprendizaje gratuita, aparte de ser el primer reality televisivo en el mundo de talentos por Zoom, ¿verdad? Bueno, despido a mi maravilloso jurado. Gracias, Norad, gracias a mi amici personal Fabio Esteche, gracias al queridísimo maestro Miguel Coronel, un saludo para el doctor Castro que hoy no pudo estar presente. Y Jotita, en este último bloque quiero felicitarte realmente. ¿Cuántos años tenés? 20, cumplí el 15 de diciembre. 20, que no es la puntuación que le vas a dar a este compañero. Fue compañero tuyo en el casino de Asunción. Excelente persona. ¿Se conocieron ahí? Compañero mío. ¿Qué opinas de esta presentación? ¿Cuál es tu puntuación? Yo conozco su voz, sé que pudo dar más, porque tiene un timbre de voz impresionante, que llega altísimo. Quizás la nota más no le ayudó tanto, ¿verdad? Y como dice el profe, el outfit hay que cuidar. O sea, no puedes presentar una guarania o lo que sea, ¿verdad? Tiene que ser acorde. Acorde a la música, el outfit acorde a la música. Espero que que no tome mal, ¿verdad? Porque como decís, es para mejorar, porque todos esos detallitos son los que marcan la diferencia. Exacto. A mí me gustó, yo le voy a dar un 8. Un 8, muy bien. Espectacular. Señores, no se despeguen de las pantallas de América TV porque nos queda todavía un último bloque muy pero muy especial de Casa Talentos Paraguay. Ganador y de hacerlo con pasión. En casa.
Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Último bloque de despedida de este sábado increíble, arrancando el 2022 con todo en estos 3 primeros programas. Quiero agradecer a nuestro presentador, el Casino de Asunción Único. Muchísimas gracias. También a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Anda a comer el mejor pescado, la mejor variedad en platos de pescados, los tragos increíbles ahí con el sunset a orillas de la playa en el lago azul de Ipacaraí. Suéltate el pelo, peluquería y spa, ducha solar, todo lo que quieras para estar acorde con el verano. También quiero agradecer a nuestra amiga Cintia, CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que ha estado presente al pie del cañón desde el primer programa de Casa Talentos Paraguay. Gracias, Cintia Campuzano. A Osval Style, gracias a Jorge, a Blanqui, a Talía, a Osvaldo, a todo ese equipo que me mima y me cuida tanto. A Estelita Uñas también, muchísimas gracias por cuidarme las manitos y los pies, los mejores realmente. Y ahí te dejo el Zócalo para que veas todas las sucursales, inclusive en la ciudad de Caguazú. Carola Boutique, lo último en tendencia, todos los días recibiendo mercaderías tanto en Los Laureles como en Luque. Gracias a Carola por apoyar también Casa Talentos Paraguay. Y por supuesto, un abrazo gigantesco a Patricia, a Cintia, a toda la gente de Güempas Calzados por vestir mis piecitos. No sé si se puede ver, después vamos a estar mostrando el modelito. La verdad que lo último en tendencia, por supuesto, con Güempas Calzados. Jotita, agradecerte por tu presencia. No, gracias a vos. Un gusto tenerte acá. Recordar rapidito las redes sociales para la gente que te quiera seguir. Ok, en Instagram, @JS. En Twitter, @JS07. Y en Spotify, JS, igual que en mi Instagram y YouTube también. ¿Y tu número JS. de celular? No, mentira. Casi iba. No. Bueno, gracias, Jota, por venir hasta aquí, uno de los ganadores de Casa Talentos, Casino de Asunción. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sisto. Gracias, Nicole. Gracias, Sandrita, la productora. Gracias, recordame, Sandra, Nelson, todos los que están, Mate, Rubén, todos los que hacen posible, Pablito, Casa Talentos Paraguay, porque no soy yo, son ellos los que hacen el programa y nuestros artistas. Gracias por estar aquí y nos volvemos a reencontrar el sábado que viene, señores, nuevamente con eliminatorias. Besos, abrazos para todos, hasta el sábado que viene. Chao, chao, los amo. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón.